Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les tenemos una entrevista sumamente interesante. Estamos conversando con Juan de la Cruz, uno de los líderes del BPJ, el Bloque Popular Juvenil. Vamos a hablar de argumentos sumamente interesantes porque ellos lanzaron un comunicado en las redes sociales que nos llamó la atención y queremos indagar acerca del pensamiento político y filosófico de este movimiento en El Salvador. Les adelantamos que ellos en este documento están haciendo un análisis de la construcción de un nuevo partido de izquierda en el país. Vamos a hablar de eso, va a estar interesante la entrevista, les invitamos para que se quede con nosotros. Está Juan de la Cruz. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación y poder dialogar acerca de la realidad nacional en el país. Si nos queda tiempo podemos hablar un poco de la geopolítica. En todo caso, como periódico hemos venido observando que lanzaron un comunicado ustedes, nos llama la atención que también están dando énfasis a la necesidad de construir un nuevo instrumento de participación política electoral, podemos decir. Vamos a hablar de eso, pero vamos a ir examinando algunas de las cosas que nos llama la atención sobre la campaña que acaba de finalizar. ¿Qué lección nos puede dar? Porque aquí ustedes han puesto definitivamente de que en esta campaña, como en todas, han habido golpes bajos, guerras, noticias falsas, falsas ilusiones, como ustedes pusieron, una campaña mediocre. Para ustedes, para el BPJ, la campaña que acaba de finalizar, ¿fue una campaña mediocre? Sí, claro, es que es un reflejo de la crisis que se está desarrollando, ¿no? O sea, no hay líderes capaces, no hay partidos ni tan siquiera que puedan darle una alternativa a la salida de esta mediocridad que tenemos en la sociedad, que es una situación general, no es una cuestión particular de El Salvador, sino si tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Este tipo Bolsonaro y todo su ministerio, los tipos que está eligiendo, es prácticamente una situación bastante chistosa, ¿no? Y penosa. Y así hay en todo el mundo, se están desarrollando acontecimientos de eso, ¿no? Hay una incapacidad política para poder responder de manera clara con argumentos y en defensa, no solo eso, en defensa de los intereses de los trabajadores. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? En esta campaña se ha recurrido más a la cuestión del fake news. Eso no quiere decir de que eso nunca hubiese existido, no estamos diciendo eso, pero sí, ahora con el desarrollo de las tecnologías creo que se ha aumentado esa situación, pero nadie ha respondido a las posturas que pudo haber tenido Arena o a las que pudo haber tenido el FMLN o las que tuvo Nayib Bukele de una manera clara, un dirigente, como recordar un poco a Shafik Handal, otro tipo de esos dirigentes que se sentaban en una entrevista y empezaba a plantear argumentos políticos de por qué se dice esto y por qué nosotros tendríamos que avanzar en esto y por qué se tiene que votar en eso. Eso no lo hemos visto, no ha habido claridad, no se llega a la profundidad de los problemas también, no se ha hablado de la situación que hay en la economía, lo que tiene que ver también con los trabajadores, los bajos salarios, las prestaciones que tienen los trabajadores, tipo de aumentos salariales y cuestiones así, ¿no? Sino que cuestiones muy generales que no atraen en sí. Yo creo que eso en parte ha sido también la poca asistencia a las votaciones que se ha tenido, ¿no? O sea, no atrae a la mayor parte de los trabajadores, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Hay una decepción y un desencanto en esa situación. No, eso es verdad, porque el porcentaje que fue a votar fue poco. La verdad, yo me esperaba de que asistieran más personas a las urnas, incluso en el voto del exterior fue poco. Y es más, hubieron unos miles de votos nulos desde el exterior. Es una cosa que, claro que la ley del voto exterior es nefasta y tiene que pulirse bien, desde luego. Pero entonces ustedes concluyen de que ha sido una campaña de marketing, una campaña de slogan, una campaña de discursos al aire y no una campaña de cambios estructurales. Principalmente por los programas que se han presentado también. Eso en parte la forma en cómo ha sido, pero el contenido también no ha tenido un contenido revolucionario. Atrás han quedado la palabra revolución, la palabra socialismo, la palabra
gobierno de los trabajadores y cuestiones así, ¿no? El programa del FMLN acabó con toda esa situación, dando pasos atrás en esa situación. Y el de Nayib Bukele, que era similar al del FMLN, solo que con otras palabras, pues tampoco lo hacía, ¿no? Y no se puede hablar más de lo que el programa que presentaba Arena, que sabemos que es un programa totalmente capitalista y que va a echar atrás todas las conquistas que hubiese tenido la clase trabajadora en el pasado, ¿no? Entonces, el meollo del asunto es eso, no hay un líder político, un partido político, un dirigente político que esté presentando soluciones para solucionar la crisis en la que se encuentra el país, y eso, ¿no? Eso es lo Pero principal. una cosa, Juan, en El Salvador existen las condiciones objetivas y subjetivas para desarrollar el socialismo en estos años. Objetivamente, sí, mira, somos una economía dependiente, una economía también que tiene un proletariado bastante masificado y, bueno, algunos teóricos niegan la situación de que exista una clase obrera en el país, pero clase obrera, o sea, está toda esta situación, un mundo globalizado, un mundo totalmente conectado con todas las economías, trabajador o obrero también tiene la concepción, aquel que eh, digamos, produce, comercializa y también distribuye las mercancías. En ese sentido, sí Es que tenemos como quizás trabajadores. el concepto clásico de obrero se conecta a las fábricas, ¿no? Sí, sí, pero en realidad sí hay condiciones objetivas, ¿no? Más de las que habían en los años 80, ¿no? Nuestro proletariado ha crecido y este proletariado tiene mil y un hilos con el proletariado europeo, con el proletariado chino, con el proletariado también de los países que están aquí en Centroamérica, Honduras, Guatemala, ¿no? O sea, hoy no se puede decir, por ejemplo, de que un teléfono lo hace una persona aquí en El Salvador, digamos, sino que tiene mil partes, ¿no? Y esas mil partes, un país determinado hace una parte y bueno, esa situación lo que hace es socializar el trabajo, ¿no? Y tener una relación directa, ¿no? Entre los proletarios. Por eso se dice que los proletarios no tienen patria, ¿no? ¿Y Y ya crees que luego no, con no la sería cuestión. más global decir trabajadoras y trabajadores, por decir, no? Porque incluye todas las categorías. Sí, sí, pero esa es una cuestión de semántica. O sea, si para nosotros, si esa cuestión puede hacer de que se entienda mejor la situación, pues sería bueno utilizarlo, ¿no? Pero eso no le quita el contenido de la palabra como tal, ¿no? El contenido político que tiene. Y luego ya cuando hablamos de condiciones subjetivas, pues te diría de que no es lo que está haciendo falta, no es lo que ha hecho falta durante años, ¿no? Incluso en el periodo de la guerra no había una dirección revolucionaria que se apuntalara a construir el socialismo como tal, ¿no? Más se hablaba por una liberación nacional y cuestiones así. Creo que eso es lo que hace falta y es lo que nosotros hemos estado llamando durante 10 años a la construcción de una dirección de cuadros capacitados que no surjan al calor de los acontecimientos, sino que prevean, que vengan antes de que los acontecimientos pasen. O sea, las revoluciones se dan por sí solas, no son cuestiones que se crean. Y esas revoluciones pueden triunfar hacia la revolución socialista solo y solo si hay una dirección preparada que tenga un programa revolucionario que pueda conectar con toda esa masa, ¿no? Es lo que ocurrió en 1917 en Rusia, ¿no? Uno de los pocos países que ha llevado a cabo la revolución No, socialista, ¿no? claro, y desde luego que también contradijo esa revolución rusa porque ahora, según la teoría del materialismo científico, para que se diera ese salto cualitativo tendría que haber existido un desarrollo industrial significativo. En cambio, cuando triunfó esa revolución bolchevica en Rusia era un país agrícola, ¿no? Sí, Un sumamente campesinado enorme, atrasado. ¿no? La mayor parte. Sin embargo, un fenómeno, una excepción o una contradicción a la teoría del llamado marxismo. De Dios marxismo porque algunos prefieren llamarlo el materialismo científico y no marxista porque le dan solo mérito a Carlos Marx. No, yo creería que fue una comprobación de la teoría marxista, una corrección, o sea, que realmente funciona la teoría marxista y como tú dices, atrasado, pero hay que entender que Marx, Engels, Lenin y Trotsky nunca tuvieron la visión de desarrollar el socialismo en un solo país, ¿no? Ellos esperaban
que si en una nación atrasada se desarrollaba el socialismo, la revolución socialista, esa revolución se tenía que extender a los demás países. Lastimosamente, la revolución alemana de 1918, que era como la gran esperanza que se tenía para que ayudara a la Rusia soviética, fracasó, ¿no? Y por lo mismo que estábamos planteando hace un rato, ¿no? La diferencia entre estas dos revoluciones es que Rusia sí tenía un partido preparado, disciplinado, con un programa revolucionario y socialista claro, y la revolución alemana careció de esa situación, ¿no? Entonces, yo Bueno, creo que pero sí es una cuestión que afirma las ideas marxistas, ¿no? De Marx, Engels, Lenin y Trotsky. es decir, en El Salvador, aunque tenemos un capitalismo cavernícola, que un capitalismo sumamente atrasado, incluso las cabezas intelectuales de las derechas son cavernícolas porque nunca evolucionan, la jerarquía Sí. nunca evolucionan, ni científica ni intelectualmente, siempre están ancladas en las mismas cosas, no desarrollan pensamiento, nada. Eh, a pesar de eso, ¿crees de que se puede dar ese salto? Sí, claro, es que lo que pasa es que la revolución nacional solo es el primer escenario de la revolución internacional. Tú sabes lo que podría pasar si se desencadena aquí una revolución y bueno, los trabajadores toman el poder y toda esa situación, ¿qué pasaría con la situación ahora de Venezuela, ¿no? Yo creo que las masas venezolanas se reconfortarían y saldrían a luchar con mucha más fuerza y serviría también como una ayuda clara a las revoluciones o a los procesos que se están desarrollando, ¿no? Sería una situación contagiosa. Muchos marxistas decían esa situación, ¿no? Estalla una revolución y es como un efecto dominó. Lo mismo sucedió, mira, tú miras la revolución venezolana y vas a ver que después de la revolución venezolana hay una serie de países en toda Latinoamérica que empiezan a desarrollar un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, no hay que tener como desilusión, bueno, somos un país pequeño, pero, o sea, nuestros intereses están en todo el mundo y en cualquier momento puede estallar otra revolución que va a ayudar a esto. La idea sería conformar una federación de repúblicas socialistas de América Latina, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar también de qué sucedió, por qué se desplomó la URSS. Eso lo vamos a tocar en otro encuentro. El asunto es Excelente. esto, mira, que ganó Ahí. el proyecto, sí, podemos decir ganó Nayib Bukele, ok. Lo que muchos quieren escuchar, ¿no? Ok, ganó Nayib Bukele. Ya las encuestas lo venían posicionando, las remontadas nunca se dieron, el discurso de Arena no cuajó como ellos pensaban, por sus contradicciones internas también, por tantas cosas. Pero la pregunta es, justamente retomando el documento que ustedes han lanzado, según ustedes, ¿por qué ganó Nayib Bukele? Nosotros creemos de que hay una situación bastante compleja, ¿no? En esta situación eh, hay un agotamiento, digámoslo así, de los gobiernos del FMLN que se desarrollaron durante 10 años, ¿no? Vos sabés de que cuando llega el FMLN al poder, hay una ilusión, hay una esperanza, porque se va a cambiar, porque se va a transformar la sociedad. Sin embargo, esto no pasa, ¿no? No hay mayor cosa, sí hay un desarrollo de los programas sociales, hay otra serie de medidas que benefician a la sociedad, pero en líneas generales se ha continuado con la política que tenía Arena, ¿no? Muy sumisa a los Estados Unidos. De hecho, está esto del Fomilenio, que fue el que impuso todas las leyes que necesitaba el comercio mundial para seguir explotando a la clase trabajadora en el país, ¿no? Luego también la deuda externa no se paró, era una consigna que ellos repetían. No se revirtieron las privatizaciones, que era otra consigna que ellos decían en los periodos de lucha antes de llegar al poder. Una serie de situaciones, ¿no?, que se han desarrollado durante esos 10 años. Entonces, la clase trabajadora ha sido muy inteligente y, bueno, ha puesto al FMLN por 5 años, le ha dado señales de que hay un desgaste, que hay un desencanto. La dirección no ha entendido esa situación o no lo ha querido entender. Luego, en la segunda elección presidencial, lo vuelven a votar, como quien dice, bueno, vamos a probar una vez más, pero esta es la vez definitiva. Y bueno, siguen haciendo las mismas políticas que tenía Arena, ¿no? Y eso obviamente iba a tener una situación, un reflejo, ¿no? Que se da ya en 2018, que es última llamada, diría yo. Última llamada, miren,
cambiemos, reestructuremos, tienen que presentar alguna alternativa real para la clase trabajadora y ganar, ¿no? Y no solamente ganar, sino que llevarla a cabo. Sin embargo, lo que ha pasado es que el FMLN, después del 2018, gira a la derecha con la elección de Hugo Martínez como principal candidato del FMLN, a pesar de que él se decía el único candidato de izquierda, pero era el candidato de derecha de un partido que en su base era de izquierda y que quería la revolución socialista, o que quería el socialismo en sí, ¿no? O que quería cambios, digámoslo así, para Pero ser es más concreto. interesante, ¿vos crees que las bases del FMLN quieren el socialismo? Mira, hay una situación de burocratización en el FMLN, donde no ha habido formación política, donde no ha habido desarrollo de cuadros, donde no ha habido discusión sobre este tipo de temas. O ellos prácticamente ahogaron esa situación porque lógicamente no les convenía que la gente desarrolle un pensamiento marxista, que la gente desarrolle un pensamiento político propio, ¿no? Porque mientras más bajo sea el nivel político de las bases, mejor se puede controlar un partido político. Yo lo que creería que la gente tiene claro lo que no quiere. La gente no quiere más delincuencia, no quiere más pobreza, no quiere más desempleo, no quiere más decadencia, no quiere asesinato. Y eso, lastimosamente, o digámoslo así, eso no lo puede dar un programa que sea reformista, un programa que sea de derecha. Lo único que puede dar esa solución, y cada vez más se va comprobando esta situación, es el programa del socialismo o del marxismo revolucionario. Entonces, eso se conecta, se compagina. Si tú le das un programa revolucionario a la gente, pues la gente yo creería que te va a votar, ¿no? Y si tienes un aparato como el que tiene el FMLN o como el que tenían, con miles de Mm, dólares a su disposición. Entonces yo creo que las bases sí, mira, ahora el partido está un poco debilitado, pero en sí, el pasado, justamente es ajá, el otro subtema que ustedes pusieron, me llamó la atención. Según el análisis de ustedes, ¿por qué perdió el FMLN? Porque se dice de que en las votaciones solo se confirma lo que la gente ya ha decidido en su cabeza. Y muchas veces se pierde primero políticamente y eso se refleja en la derrota electoral. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de la situación del FMLN? pues es eso, la política de querer conciliar entre los intereses de los empresarios, de las transnacionales, y los intereses de los trabajadores. O sea, tú no puedes estar con Dios o con el diablo, te decides por una situación, una sociedad dividida en clases, porque no hay una tercera vía. Entonces, eso le pasó factura al FMLN y la gente se ha desencantado porque no le han resuelto sus principales problemas. Y eso es lo que puede pasar ahora con el gobierno de Nayib Bukele si él no presenta algo claro para resolver los problemas de la clase trabajadora. Se van a desencantar y no se van a desencantar en 10 años como lo hicieron en el FMLN. Lo van a hacer en menor tiempo y quién sabe lo que pueda suceder, ¿no? O bien los trabajadores se desilusionan y viene un gobierno de arena en los próximos años, o bien se dan acontecimientos de movilizaciones, de lucha más cruda y cuestiones así, ¿no? Yo creería que esas son las dos perspectivas que tendríamos, pero es muy difícil si no se presentan propuestas claras, profundas, que pueda tener mucha o que pueda mantener las simpatías el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Entonces, el FMLN pierde por su política incorrecta, ¿no? Y Claro, bueno, bueno, ante este fenómeno, entonces, eh, ¿qué ha pasado en esta coyuntura, en esta fase? ¿Ha sí, habido, claro, como ustedes lo ponen aquí, como una interrogante, un giro a la derecha o el fracaso del reformismo? para el ¿A qué reformismo se refieren ustedes? Eh, es a esa política que te explicaba, ¿no? O sea, el reformismo es esa situación de querer solucionar los problemas de la clase trabajadora a través de las reformas. No es que no estemos en contra de las reformas, creemos que la reforma solo es un medio para el fin, ¿no? El problema es que en un periodo de crisis donde tú no tienes de dónde agarrar, por ejemplo, tienes privatizada la situación de las pensiones, tienes privatizada la distribución de la energía, tienes privatizada la banca, tienes privatizada todas estas instituciones o todos estos medios que te podrían ayudar a solventar las necesidades de las masas a través de programas sociales integrales, ¿no? Y cuestiones así. Y, uh,
Y sobre todo, no solo no tienes eso, sino que también hay una situación donde tú agarras del endeudamiento y lastimosamente también hay una crisis, ¿no? Entonces, a nivel internacional, y no te pueden estar prestando los países como en el pasado, ¿no? Cuando había boom del capitalismo, donde había crecimiento, la burguesía podía darse el lujo de dar algunas migajas para la clase trabajadora. Pero eso no es el caso ahora, ¿no? Ahora las reformas se vuelven contrarreformas y es lo que ha pasado con el FMLN. Ellos han tenido que eliminar los subsidios, ellos han tenido que aplicar algunos impuestos a la clase trabajadora y la gente los ha sentido. Y eso ha sido un síntoma de descontento. Ahora bien, alrededor de esta situación se desarrolla una situación de cambio de conciencia. Hay una desesperación dentro de la gente, bueno, ¿qué va a pasar? El FMLN no está solucionando los problemas que necesitamos y bueno, se vienen las próximas elecciones. Y yo te diría, si este tipo, Nayib Bukele, no hubiese aparecido como un personaje crítico dentro del FMLN, a lo mejor lo que tendríamos ahora es un gobierno de arena, no porque ellos fueran a ganar por mayoría, sino porque hubiese habido un abstencionismo, una desilusión y Arena hubiera canalizado toda esa situación tal y como pasó en 2018, cuando se agencian la mayoría de diputados. Pero lo que pasa acá es que Nayib Bukele sabe unificar o personificarse dentro de la demanda del pueblo en esa situación, ¿no? Que empieza a criticar las políticas que se tienen y la gente lo empieza a ver, ¿no? Y la gente, lógicamente, logra conectar esa situación. Bueno, este es el cambio que necesitamos, él puede hacer algo, nos crea la duda y bueno, va. Y entonces Bukele lo que hace es montarse sobre la ola de descontento que hay sobre el FMLN y al salir airoso de esa situación. Hay unos datos muy curiosos que salieron en las encuestas, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿usted va a votar por Nayib Bukele por sus propuestas o porque cree que él puede hacer el cambio, ¿no? O porque ya no quiere votar por el FMLN ni por Arena. Y la mayor parte de la gente decía, no, que no vamos a votar por sus propuestas, vamos a votar porque no queremos que el FMLN continúe y no queremos que Arena vuelva al poder, ¿no? Y esa era una gran mayoría de gente que pensaba así. Hay un dicho así muy popular que dice, bueno, ya robaron esto, ahora que robe ¿no? Entonces, hay una sed de cambio, hay una sed de ver qué puede pasar y qué puede hacer, ¿no? Claro, ahora evidentemente el partido electoral FMLN y Arena han querido dar un cambio de imagen o un repello a lo que sucedió. Entonces el COENA ha entregado en teoría la conducción de ese partido, que sabemos de que ellos solamente administran, ¿no? Los dueños son otros. El caso del FMLN, la cúpula son los inversionistas, porque al final hicieron del FMLN una empresa privada, eso está claro. Y aprovecharon todos los recursos que llegaron desde Venezuela y del Estado para crear un peso, no digo que es un poder económico grande como el de Arena, pero han hecho sus inversiones nacionales y extranjeras también. Ahora, ¿qué sucede? Que en vista de esa derrota clamorosa que tuvieron, porque quedaron barridos, como planteaba Roberto Gutiérrez, la gente le voló la otra cabeza a la serpiente. Ahora se demoraron varios días para poder renunciar dentro de 6 meses, en teoría, y ahora sí andan buscando esa cúpula otros personajes que al final, en el pasado, venían siendo lo que la cúpula decían la derecha del FMLN, que es Hugo, que es Oscar Ortiz, y justamente han tomado fuerza, han tomado valor en las bases, y los líderes departamentales y municipales que eran en la guerra intestina del FMLN, los llamados terceristas, han tomado fuerza y valor para apoderarse de la cúpula. Al final podría ser la sustitución de una cúpula por otra cúpula. ¿Cómo lo Sí, vemos? mira, primero voy a terminar creo que se me quedó inconclusa una Ok, idea dale. en el pasado, ¿no? O sea, ¿hubo un giro a la derecha o no? Yo creo que, Exacto. bueno, sí, se votó un programa digamos, de derechas, un programa que incluye los APP, que incluye, bueno, que está pro mercado y, bueno, y todo ese tipo de situaciones.
pero hay que ver que no había alternativa, ¿no? Y lo que nosotros llamamos es, en esta situación, es que no ha habido un giro a la derecha en el sentido de que la gente ha buscado el cambio, pero al no haber una alternativa revolucionaria, lógicamente la gente tuvo que decidirse por algo, ¿no? El mal menor, por ejemplo. Y ese mal menor lo representó Nayib Bukele, porque no había ese espacio, ¿no? El FMLN no presentó un programa revolucionario, ni de izquierda, no era un programa así, ¿no? Y no había otra alternativa. Y bueno, la gente se decidió por el cambio como respuesta al fracaso de la política reformista del FMLN. Por eso decimos, no ha sido un giro a la derecha. Un giro a la derecha hubiese sido de que Arena hubiera sacado la mayoría de votos, ¿no? Pero eso no ha pasado. Ahora bien, con lo de la crisis que hay, ¿no? Que es algo que nosotros también ya planteábamos desde que sacamos este documento, se llama Elecciones 2019, un análisis necesario, ¿no? Y nosotros decíamos que iba, después de las elecciones, por arrolladoras que fuesen, iba a haber una situación de crisis en todos los partidos, ¿no? Y no solamente en los partidos, sino también hay crisis en las mismas instituciones, hay una situación de confusión, de incertidumbre, que qué va a pasar, hay como una, diría yo, una resaca después de las elecciones, en la que todavía la situación de atacar a través de mentiras se sigue desarrollando, en vez de dar una respuesta política y tener una posición clara sobre el nuevo gobierno. Entonces, en Arena, lógicamente, hay una crisis desde el 2016, ¿no? Donde se creó una dirección, se puso a otra, esta dirección tampoco pudo solventar los problemas que había en Arena, luego se viene este fracaso, ¿no? Un poco se ilusionan en los resultados de 2018, que los deja con la mayoría en el Parlamento, y eso como que sirve de colchón para que no haya una crisis más fuerte, pero ya en los resultados del 2019 sí que se va a venir una cuestión muy dura. Se va a renovar, o lógicamente la burguesía va a querer renovar su principal herramienta, que es Arena, y tratar de presentar una cara, ¿no? O si no, empezar a crear una nueva formación. Por ahí hay algunas que se están presentando, ¿no? Como el sustituto de Arena. Hay que ver qué pasa con esa cuestión, aunque Arena tiene muchas tradiciones por parte de la burguesía, ¿no? En defender sus intereses. No es fácil abandonar una herramienta como esa. Y luego está el FMLN, ¿no? Que lo que pasó es una situación bastante interesante. Yo no diría que la gente de izquierda, ¿no? La gente que cree todavía en la revolución, que cree en el socialismo, tenga que despreciar todo lo que fue el FMLN. Se debe de rescatar las tradiciones que ha tenido el FMLN, porque fue un partido que se construyó con sangre, con miles de combatientes que murieron. Hay una historia de lucha. Fíjate que con eso yo quizás tengo algo otra posición, porque sí, mucha gente piensa de que el FMLN de hoy es el mismo el FMLN que hizo la guerra, y yo parto de la idea que son dos cosas totalmente desconectadas, que no tienen nada que ver. Es más, la mayoría de excombatientes no están ya en el FMLN. Sí, Entonces, claro. ese instrumento FMLN nació cuando murió la guerra, y es Hay, netamente un instrumento electoral. Entonces, hay cuando vos decís una, un partido que representa la sangre vertida de los luchadores, pero son otra cosa. No hay representan una, esa alianza FMLN guerrillera, no son ellos. hay una renovación, lógicamente, en todo el FMLN, ¿no? Pero sigue siendo, mira, por muy desconectado que pueda estar de las ideas en que se desarrolló la guerra y toda esa situación, lo que es claro es que la gente lo ha visto como una alternativa para cambiar sus condiciones de vida, ¿no? Y eso ha Claro, no, y tenido, eso tiene eh, razón. En su ha te- momento se vio como un vehículo, desde sí, luego. claro. Con el tiempo quizás hemos venido comprendiendo de que nunca lo fue. Sí, sí, bueno, lo que ha habido, bueno, es una situación donde el FMLN, la gente lo ha querido utilizar para cambiar sus condiciones de vida. La misma burocracia que se inquistó dentro del FMLN lo que ha hecho es acabar con todo ese legado. Pero no se puede decir tampoco que mucha de la gente que aún continuaba en el FMLN, y te lo digo porque yo fui militante durante 10 años en el FMLN, y había mucha gente que todavía creía en el socialismo, que todavía creía que el FMLN podía ser esa herramienta que nos podía llevar
a eso. Quizás los jóvenes que entraron no tuvieron una conexión entre esa situación, pero una buena parte, yo creería que es la parte que se está quedando todavía en el FMLN, porque hay un shock, pero que esa gente luego va a salir, ¿no? Y va a buscar construir algo nuevo, ¿no? Puede pasar esa situación o van a dar la última batalla en estas elecciones que se vienen. Hay mucha gente todavía que quiere y que cree que el FMLN puede recomponerse y que puede ser todavía esa herramienta y van a girar un poco hacia la izquierda. Lastimosamente, ¿Vos no crees de que hay un... crees que A van a eso voy. intentar dar un cambio de imagen hacia la izquierda? No, 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 no. Yo estoy hablando de la base. Mucha de la gente de Ah, la base honesta, muy honesta, incluso hay jóvenes así, van a intentar no dejar en las manos de esta burocracia de derecha, ¿no? Los terceristas, el partido, ¿no? Lastimosamente no hay la fuerza para hacerlo y no hay una dirección cohesionada, ¿no? Como una corriente al interior. La única corriente al interior que existía era la de Óscar Ortiz y es la que ha tramado todo y bueno, todo esto creo que ya estaba, ellos tiraron muy bien sus perspectivas y sabían que esto iba a pasar y que los triunfantes iban a salir ellos. Entonces, yo creería de que va a haber mucha desilusión, que va a haber gente que va a intentar luchar en contra de eso, pero no se puede detener. O sea, el giro a la derecha del FMLN más todavía es, es ya irreversible. está, es irreversible. Porque Bueno, todos entonces, los que qué se podrían puede representar. esperar? Ustedes han escrito aquí, ¿qué podemos esperar del gobierno de Nayib? Sí, Ustedes claro. como movimiento, ¿qué se pueden esperar? Quizás unámoslo a la otra reflexión que hacen ustedes. ¿Hay realmente nuevas ideas en el programa de Nayib? Bueno, ¿qué se puede esperar? Yo diría de que, bueno, de la lucha compartimos muchas cosas, de lo que ha dicho Nayib, ¿no? Hay que combatir la corrupción, hay que, bueno, hacer un gobierno cercano a la gente, él ha dicho también que va a movilizar a la gente. Curiosamente, a mucha gente de izquierda, bueno, no sé si decir de izquierda, eso le ha molestado, ¿no? Pero es la posición que hubiese tenido que tener el FMLN, ¿no? Cuando te bloquean en el Parlamento, ¿tú qué haces, no? Utilizar al pueblo para movilizarlo y para presionar para que se haga lo que la gente necesita, ¿no? Si quieres construir un hospital y no te quieren dar los créditos para hacer eso, pues tú movilizas a la gente y presionas para que los diputados voten, ¿no? Entonces yo creería de que muchas de las cuestiones, ¿no? O sea, esa situación de querer desarrollar la infraestructura, ¿no? Ese tren que se va a hacer, que se quiere hacer, ¿no? Algunos otros proyectos insignias que ha planteado Nayib Bukele, yo creo que se podrían hacer. Sin embargo, lo que nosotros podemos criticar es la forma, o sea, las fuerzas que van a impulsar ese crecimiento de la infraestructura que va a generar empleos. Y según su programa, la fuerza que lo va a impulsar, pues es la cuestión de las transnacionales, ¿no? Por eso ha puesto allí que la forma de financiamiento son los APP. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que no tenemos dinero, no hay otra alternativa, pero yo diría que sí está el dinero, ¿no? Lo que pasa es que están en las manos de los empresarios nacionales. Tú tienes que nacionalizar, por ejemplo, el sistema de pensiones. Tú tienes que nacionalizar todo lo que fue privatizado, la banca, tienes que controlar un banco nacional y además de eso, tienes que ir en contra de toda la evasión, que eso es un escándalo acá en El Salvador, ¿no? La evasión y la elusión fiscal que tienen, ¿no? A costa del sudor y sacrificio de la clase trabajadora. Y es todo ese dinero se puede utilizar para poder crear empleos, para desarrollar el país. Y ya luego, pues también tienes que empezar a desarrollar una política al interior centroamericano donde también esta situación puede inspirar mucho a otros gobiernos centroamericanos. Y bueno, allí se va construyendo un poco de fuerzas para poder sacar el país adelante y puede animar a muchos procesos que se puedan desarrollar en Centroamérica. Luego ya, si hay nuevas ideas, pues hay algunos proyectos que son muy interesantes, como ya lo mencionaba, pero dista mucho de que se vaya a hacer una política diferente, ¿no? Lo que plantea esta situación en contra de la corrupción es bueno, pero tampoco es que sea algo tan revolucionario, ¿no? Han habido países en economías capitalistas que han luchado contra la corrupción y todo eso. Lo que sí sería bueno, lo que sí sería interesante es que Nayib estuviera más cerca de las organizaciones sociales,
que estuviera más en sintonía con lo que necesita el pueblo y no lo que necesitan los empresarios, y no lo que necesita Estados Unidos, y no lo que necesitan las transnacionales para venir a invertir, ¿no? O sea, conectar con la gente, hablar con la gente, que es algo que no ha hecho. Eso sí es ser un gobierno de nuevas ideas o con nuevas ideas, ¿no? Es lo que necesita el pueblo salvadoreño, ¿no? Un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. En este nuevo escenario que, que está por iniciar el 1 de junio en sí, cuando es la toma de posesión oficial, Sí. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes como movimiento social? Y ustedes lo han hecho aquí en una forma de pregunta, ¿hacia dónde deben apuntar las organizaciones sociales ante el nuevo gobierno? Entonces se espera de que exista el escenario para una mayor organización y movilización, acompañamiento y denuncia. ¿Cuáles son quizás los temas que ustedes abanderan más? Claro, mira, yo lo que creo que el movimiento social ahorita tiene que pasar por un periodo de reflexión, de ya superar la cuestión de que no ganó el FMLN, que muchos dirigentes del movimiento social apoyaban al candidato del FMLN. Hay que parar con esa cuestión y plantearse las perspectivas de qué vamos a hacer ahora, ¿no? Hacia dónde vamos. Y yo creería que después del 1 de junio tienen que venir una serie de reivindicaciones muy claras, ¿no? La situación en contra de los feminicidios, la situación de la aplicación de la legalización del aborto, la situación de ataque frontal con la ilusión de evasión fiscal, la situación de la renacionalización de todos los recursos del Estado y puestos bajo administración de la gente, contra la privatización del agua, por aumentos salariales, aumentar el salario mínimo, por mejores contratos colectivos, por mejores condiciones para los trabajadores, para la creación de más empleos y por un plan nacional de construcción de obras públicas que pueda generar empleos y que pueda sacar adelante el país. Yo creería que eso fundamentalmente tendría que Quizás estar. en esta fase lo último que has dicho es lo más posible en estos 5 años. Esperamos que sí, ¿no? Y Claro, bueno, porque para poder ejecutar ese programa que has mencionado, en primer lugar, no bastan 5 años. Por lo sí, menos pero tenemos sí, 30 años para desarrollar. no, pero sí se Pues, pueden hacer muchas cosas, mira, se claro, necesitan enviar señales, ¿no? escuelas, Enviar señales, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta hacia dónde se va? hospitales, A nivel mira, de estructura, sí, desde luego. Pero hay un decía un proyecto. amigo, fíjate que la cuestión de las infraestructuras, del tren, del aeropuerto, todo esto, eh, es que hay dos figuras en esto, me decía, pero en algunos países de aquí de Europa, hoy Europa está en una crisis tremenda, vamos a hablar algún día de eso, ¿eh? Pero en su momento de auge industrial, las megaestructuras eh, se creaban en base a una necesidad territorial porque ya había un tejido productivo en aumento, ¿no? Entonces era necesario crear megapuentes, megacarreteras, crear aeropuertos, crear estaciones de trenes, porque ya estaba una economía pujante, por decirlo así. Entonces esto compensaba el trabajo del Estado, el trabajo de los gobiernos con las empresas que invertían. Y también en las épocas de oro, estoy hablando desde los 60, 70, donde los movimientos sindicales tenían una potente maquinaria a nivel territorial. En cambio, en El Salvador, que no hay, por ejemplo, en la Unión, ningún tejido productivo, se va a montar un aeropuerto y se espera que después exista, porque además Bukele piensa no solo crear el aeropuerto, también un barrio donde vivan los trabajadores del aeropuerto. Entonces, y se espera que luego lleguen las multinacionales, ojalá los chinos, a invertir, ¿no? Y a desarrollar todo eso. Es decir, no van a bastar 5 años para ver. Claro que hay que hacerlo, porque definitivamente tenemos que modernizarnos y crear todo eso. Pero aquí voy a la pregunta con la que iniciamos la conversación. ¿Ustedes creen que es el momento, el tiempo social para poder construir un partido de izquierda?
hay dos tipos de partido. El partido que existe sin ser inscrito legalmente y el partido que se inscribe ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál de estos dos partidos piensan ustedes que es el momento de empujar? Bueno, la necesidad de un partido revolucionario y marxista, diríamos nosotros, ha estado durante décadas acá en El Salvador, porque no la ha existido en mucho tiempo, digamos. Y creemos que siempre ha sido el momento necesario para llamar a construir ese partido. El problema es cómo lo haces, ¿no? Cómo desarrollas esta situación. No es una cuestión de venir tres y un perro y decir, bueno, somos el partido puro, tenemos el programa más revolucionario y todas las masas y los trabajadores tienen que venir a nosotros porque nosotros somos la solución a sus problemas. Si fuese así, o sea, sería maravilloso y ya hubiéramos hecho el Pues sí, nuestro, ¿no? como dicen Pero, por ahí, no basta con tener la razón. ajá, eso es muy difícil, cuesta, ¿no? Hay que desarrollar cuadros, hay que formar, hay que, no solamente eso, sino que hay que participar dentro del movimiento de los trabajadores, explicarles con palabras simples y sencillas las grandes ideas de los marxistas, ¿no? Sin embargo, creemos de que ahora es un momento mucho más fuerte, donde hay mucha más digamos, oídos abiertos para las ideas del marxismo, de la revolución, del socialismo, porque lo que se viene es un periodo bastante, digamos, de incertidumbre de lo que pueda pasar y no tampoco creo que se vayan a solucionar los problemas fundamentales y va a seguir existiendo esa incógnita de cómo resolver estos problemas. Entonces sí creemos de que es el momento para llamar a la construcción de un partido revolucionario y socialista, ¿no? Y esto es tarea de todo militante revolucionario, todo militante que quiera en el socialismo y que se declare de izquierda, ¿no? Hay muchas cuestiones que están pasando, ¿no? O sea, no vamos a cerrar, por ejemplo, a que la gente del FMLN haga su lucha dentro del FMLN mismo y ver qué se puede hacer allí, pero también creemos necesario que se tiene que hacer ese llamado afuera del FMLN también. Y está también Pero lo que pueda pasar en... ustedes están dispuestos a agrupar varias izquierdas, por ejemplo, los socialdemócratas, que en El Salvador nunca ha cuajado bien esto, pero los socialcristianos, los demócratas cristianos, de todo toda esta corriente de pensamiento, aunque si no existen fuertes en El Salvador, pero hay gente que quizás no quiere llegar al socialismo, pero sí quiere de que no exista el neoliberalismo. Entonces hay gente de que quiere quedarse a mitad del camino. O, por ejemplo, podrían existir algunas corrientes católicas o evangélicas, protestantes, que podrían estar interesados. Entonces, lo verían ya como un partido bastante plural, tal vez no centralizado en la cuestión como planteamos, del marxismo, del leninismo, sino una apertura a otro tipo de pensamiento o de corrientes al interno. O tienen que ser netamente de ese lineamiento. Mira, lo que nosotros decimos es claro, ¿no? Todo aquel que quiera luchar en contra del capitalismo, que quiera cambiar sus condiciones de vida y la vida de los trabajadores, que quiera acabar con esta situación de desastre que hay del capitalismo, es bienvenido. Y nosotros discutimos, o sea, si viene un grupo que tiene un programa, digamos, socialdemócrata, un programa católico, un programa de otra línea política así, ¿no? Pero que O quiere como los luchar en contra. ecologistas, ¿no? Por Ajá, ejemplo, sí, puede sí, haber claro. grupos que solo luchan por la defensa de la naturaleza, claro, no contra el progreso, desde luego, pero sí en una armonía con la naturaleza, pero no necesariamente son comunistas o no Sí, necesariamente son a eso socialistas. voy. Nosotros hacemos el llamado a todos, en general, a todo el que quiera venir y que traiga sus ideas y bueno, nuestro método es pues discutámosla. Presenta tu programa, presentamos el nuestro y al final discutimos hasta que al final tenemos que tomar una decisión, qué es lo mejor que podemos hacer. Y esto se vota por mayoría y bueno, convenciendo con argumentos claros, ¿no?
Entonces sí estamos abiertos a que grupos de ese tipo de situación vengan, pero también tiene que pasar por una base de discusión. Aquí no es una situación de que yo vaya a imponer mis ideas o que se vaya a imponer esta línea. Es el debate, y sobre el debate es que vamos a construir esta organización como tal. Claro, entonces sería una construcción del partido territorial, digamos, no una construcción de un partido que van a ir a pedir los libros al Tribunal Supremo Electoral. Ahorita yo creo que somos muy pequeños para poder competir, digamos, en una elección y todo eso, ¿no? Participar en ese tipo de elecciones. Creo que es enfocarse en construir cuadros, en construir organización territorial, como tú lo dices, y es esperar a que pueda pasar más adelante, ¿no? Y puede ser que aquí 5 o 10 años pues podamos participar en algún proceso electoral, porque aún así no creo que haya tanta diferenciación entre la cuestión, o sea, no se excluye en lo que tener un partido revolucionario y tener un partido que participe en las elecciones. Bueno, ya Lenin decía, ¿no? Hay que utilizar el parlamento burgués o las elecciones burguesas porque te dan una apertura. Es como una, digamos, una tarima donde tú te puedes subir, denunciar lo que están haciendo los traidores al socialismo, denunciar a los negocios de los capitalistas y denunciar al mismo parlamento, ¿no? Y la gente va comprendiendo de que ese parlamento, pues no es un parlamento para solventar sus problemas, sino que es un engaño de la burguesía y que lo que tenemos que hacer es luchar por una revolución, ¿no? De esa forma es como la tendría que haber utilizado el FMLN, el parlamento, pero ellos no hicieron eso, ¿no? Ellos se adaptaron al sistema, ¿no? Bueno, ya para cerrar nuestra conversación, ¿cómo analizas el fenómeno de nuevas ideas? Bueno, yo creo que es una organización bastante interclasista, no hay como una ideología que es necesaria, claro, definida, que se va a venir un debate tremendo dentro del movimiento, esperamos de que así sea y que lo mejor sea es que muy abierto a la discusión política en este sentido y que se pueda construir algo que vaya hacia la izquierda, ¿no? Es difícil prever porque es una organización bastante compleja, ¿no? Y casos similares han pasado en otros países, ya lo hemos visto en Podemos, Syriza mismo, ¿no? Organizaciones muy, no al estilo tradicional como han sido los grandes partidos, como los partidos comunistas y los partidos socialistas, pero si se da un buen debate, si hay una apertura y si hay democracia interna, yo creo que se podría construir algo muy bueno dentro de nuevas ideas, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes, lo que tiene que hacer la gente honesta de base y pedirlo y que se empiece a hacer ese proceso de discusión. Muy bien. Entonces, te agradecemos mucho. Como Bueno, Heraldo gracias a ustedes. SV Digital, nos gustaría de que algún día nos sentáramos a hablar un poco de historia, un poco de lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? El Sí, punto de claro. vista de ustedes, y vamos a invitar a otras personas para que armemos un debate, una riqueza cultural, ¿no? Que se necesita mucho en El Salvador. Muchas Mira, gracias por haber aceptado. también hay otro tema muy interesante. En abril se van a cumplir 100 años de la Tercera Internacional, que fue la construcción que se hizo de partidos comunistas, una de las organizaciones más grandes a nivel mundial, que se dio después de la Revolución Rusa. Y hay muchos temas allí que se servían también para explicar el proceso soviético, ¿no? Bueno, Para que quede ahí. podríamos aprovechar esa Sí. fecha histórica entonces para abrir un foro o debate con otros invitados. Te Bien, bien. agradecemos mucho, muy Bueno, amable. gracias a ustedes. Gracias.